come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. ¿Cómo he podido hacerlo? ¿Cómo he podido vivir tanto tiempo rodeado del ruido y los olores que desprendes? No tiene explicación. O a lo mejor nunca he querido buscarla. ¿Qué más da? La realidad es que hoy, aquí, termina nuestra última travesía juntos. Me has hecho sufrir en momentos críticos. Como aquel día de diciembre, que con viento fuerte del oeste, nos dejaste apenas sin arrancada mientras devalábamos tras perder el fondeo a menos de 2 millas de costa. En bajamar y una extensa línea de bajos frente a nosotros, conocida por el gran número de barcos que en ella se pierden. Todavía escucho las desesperadas órdenes del contramaestre en su intento de salvar vidas, dando por hecho el abandono del barco. Pero en el último momento, todavía no sé cómo reaccionaste. Recuerdo el sonido acompasado de tus pistones cogiendo ritmo. No lo creerás, pero me sentí como don Florencio, dueño de la compañía, cuando disfruta del concierto al que siempre acude el primer día del año. ¡Qué sinfonía dentro de los cilindros, por Dios! También pasé buenos momentos, ¿por qué no decirlo? Todos los que me acurruqué sobre tus calderas. Dormir en los camarotes de proa en días de invierno aguantando las cabezadas del barco, con el agua entrando por la tapa del tambucho, no es ningún aliciente. Pero algún privilegio debía tener, ¿no? Soy el que mejor te conoce, y sé que te alegrabas de tenerme aquí. Siempre lo noté en el movimiento alegre de tus bielas y la temperatura que alcanzaban los hornos. Hay que ver. Cuando lleguemos a tierra y el barco quede amarrado, no nos volveremos a ver. Dicen que los motores diésel son más silenciosos, seguros y están mejor ventilados. No es que los prefiera, no. Eso es lo que dice el capitán, que no te conoce como yo. Echaré de menos palear carbón y seleccionarlo, porque sabes que siempre te he dado el que mejor quema y menos residuos deja. A veces discutiendo incluso con algún mandamás empeñado en meter aquí lo que sobraba de otros barcos cuando acababan sus campañas. Te diría eso de cuídate, pero te queda menos que a mí. Tu tiempo termina, y con él también se acabará el trasegar de mineral en la mayoría de los puertos. Sé de compañeros que no quieren saber nada del diésel, pero eso es otra historia. Paralelo 50. Son las 8 de la mañana y la mar amanece rizada. Las pequeñas crestas espumosas impulsadas por el viento de componente norte que sopla impactan en el costado de estribor sin crearnos demasiadas incomodidades. A bordo del Nahua huele a café. Cada vez más cerca de la costa irlandesa, la inquietud aumenta a bordo cuando alguien, consultando la carta, no es capaz de localizar Quisó, lugar de recalada. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de A Son de Amar. En esta ocasión abrimos los tambuchos del Nahua para dejar pasar los contenidos que tenemos para hoy y también a nuestros invitados, porque hablamos de navegación astronómica con Eduardo Reguera, miembro de Stella Oceani, organización que cada año pone en marcha la travesía en la que los barcos participantes han de cubrir las millas asignadas sin ningún tipo de posicionamiento GPS y solo a base de sextante, almanaque náutico y reloj. Si el recorrido original cubría las más de 850 millas que separan Cádiz de la isla canaria de La Palma, este año nuevamente por motivos pandémicos el recorrido se hace un poco más cortito, de Barcelona a Barcelona, dejando las Baleares por estribor con recalada en Ibiza. Más de 500 millas navegando como hicieran Colón, Magallanes, Elcano, Urdaneta y la infinidad de navegantes, muchos de ellos desconocidos, que no sabían del uso del plotter a bordo.
El Museo Marítimo de Asturias vuelve a desvelar sus secretos de la mano de su director, José Ramón García, quien ha escogido para esta ocasión la muestra que acogerá el museo las próximas semanas, titulada Ingenios marineros, soluciones populares en tiempos de carencia. Cómo sin GPS ni sonda electrónica se las ingeniaban los pescadores de otro tiempo para localizar los caladeros. Otra forma de salir a la mar sin ayudas electrónicas. Cerraremos estos minutos de mar con Roberto Álvarez Bucetas, que en calidad de coordinador del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo y con motivo de la participación española en los Juegos Olímpicos, quiere destacar para todos nosotros la importancia de la vela ligera y repasar los resultados en Tokio. Antes de comenzar, no queremos dejar pasar la ocasión de recordar el suceso que hace unos días tuvo lugar cerca de donde grabamos este podcast. El pasado viernes, la bahía de San Lorenzo de Gijón se cobraba la vida de Jorge Díaz, aficionado a la pesca que veía cómo su embarcación de recreo volcaba por el impacto de una ola, acabando con su vida en la zona conocida como el Rinconín. Su compañero, José Ángel Bango, salvó su vida entre los restos de la lancha que quedaba destrozada tras los impactos recibidos contra las rocas. Todo nuestro apoyo hacia él y el recuerdo para Jorge, su familia y amigos. Comenzamos. En podcasts anteriores nos hemos acercado a la navegación astronómica, primero de la mano de Juan Melgar, quien escogió para nosotros, desde su librería Robinson, el libro de Jack Lagan, The Barefoot Navigator. También en el anterior capítulo hablábamos de ello con Roberto Álvarez Bucetas, y en este vamos a profundizar en el asunto. Lo vamos a hacer con un navegante como es Eduardo Reguera, que forma parte además del equipo de Stella Oceani, organización que se encarga de diseñar las travesías náuticas que completan quienes se inscriben en el desafío de navegar sin instrumentación electrónica. Este año las fechas escogidas son entre el 2 y el 10 de octubre, partiendo de Barcelona, dejando las islas de Menorca y Mallorca por estribor y recalando en Ibiza para poner nuevamente rumbo a Barcelona. 500 millas a base de sextante, reloj y almanaque náutico, sin GPS. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a bordo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Jorge. Buenos días. Muchas gracias. Oye, el uso de los instrumentos electrónicos de navegación a bordo nos ha hecho dependientes, olvidando el manejo y el disfrute, ¿no?, que supone, bueno, pues digámoslo así, emular a los antiguos navegantes. ¿Qué objetivo tiene el desafío de navegación astronómica que cada año organizáis desde Stella Oceani? Sí, pues Stella Oceani es una competición astronómica de posición. Esto es que, pues, digamos que tiene el formato de una regata, pero no es una regata, porque no se compite en velocidad, sino que se compite para comprobar qué velero es el más preciso, calculando su posición o con sextante o con demoras, y así pues poner tu rumbo dependiendo de esa posición hacia el destino que tengas. Oye, ¿y qué es lo que os mueve a organizar este tipo de travesía? ¿El romanticismo? ¿El ser conscientes, no sé, de la importancia de saber navegar sin aparatos electrónicos que puedan fallar? Sí, pues esto surge en 2018 por el interés de Paula Gonzalvo del blog de Allende los Mares, que tenía que sacar el capitán de yate y quería una forma en la que con otros amigos pues hacer una travesía en la que poder aprender los cálculos de navegación astronómica. Y así nació la CAP, la Competición Astronómica de Posición, en 2018, y a partir de ahí, pues viendo el buen formato que era y demás, se creó en 2019 ya Stella Oceani, siendo su ruta original desde Cádiz hasta La Palma. Uh-huh. Y más adelante por el COVID, pues hemos cambiado a esta versión mediterránea, como has resumido tú antes muy bien. Y pues es un poco el innovar en la tradición, ¿no? El preservar la tradición de navegar con sextante y tener que orientarte con el sextante, no poder mirar los dispositivos GPS, que en el barco no van apagados por temas de seguridad, pero el patrón o la patrona son los únicos que pueden mirar esos instrumentos, y ellos o ellas no participan en la competición, digamos. Ya.
Eduardo, no pensemos en situaciones de estrés, es decir, en temporales o averías a bordo. La navegación a vela, que tantas buenas vibraciones genera, pues ya sabes, ¿no? Se habla del silencio, los atardeceres en el mar. Bueno, todo esto parece quedarse un poco cojo si no cerramos el círculo, digamos, dominando la observación del Sol o la estrella polar también. Sí, para nosotros en Stella Oceani son varias cosas, ¿no? Es el crear una comunidad de navegantes, esta innovación en la tradición que te decía, y sobre todo yo creo que la gente le atrae cada año esa conexión con la naturaleza, ¿no? En la que realmente te estás guiando por las estrellas o por el sol y dependes de esas observaciones y bueno, desde el primer momento, pues yo recuerdo en el año pasado saliendo de Barcelona, a mí, yo era el navegante de mi barco, y pones rumbo a Menorca y a las 2 horas ya empiezas a pensar, bueno, ¿y si me he equivocado? ¿Y si por la deriva me estoy yendo 5 grados más para allá? ¿Y si me paso Menorca, no? Entonces el volver a tener que sacar el sextante, volver a probar, volver a hacer los cálculos, sí que genera como una conexión muy fuerte de que dependes de la naturaleza para ambientarte y para navegar. Oye, ¿y por qué la estrella polar es tan especial? ¿Qué es la diferencia del resto de astros? Bueno, la estrella polar ahora mismo es la que nos marca el norte magnético, ¿no? Que también dentro de muchos miles de años, por unos procesos de mutación cambiará a Vega, o sea que no históricamente no va a ser siempre la polar, pero irá rotando entre Vega y la polar. Pero a nosotros en esta era nos ha tocado la polar y bueno, pues siempre te marca el norte, ¿no? Es un punto de referencia, aunque no es una estrella buena para observar con sextante porque tiene una altura muy muy alta y el brillo no es tan intenso como el de algunos planetas u otras estrellas, como por ejemplo Vega. Ya. Pero sí es muy importante a la hora de orientarse, pues por toda la historia, ¿no? En la navegación, donde la polar o la Cruz del Sur en el hemisferio sur, pues suponían 2 puntos de orientación primordiales. Claro. Oye, cuando hablamos de navegación sin electrónica, nos viene a la cabeza el uso del sextante, como es lógico, ¿no? Con frecuencia se habla de la complejidad de su uso. ¿Es para tanto? El uso yo creo que es fácil. Es medir el ángulo que hay entre la estrella o un planeta o de día el sol y el horizonte. Entonces hay 2 momentos en los crepúsculos matutinos y vespertinos, cuando empieza a salir el sol por la mañana y somos capaces de seguir viendo las estrellas y a la vez ver dónde está el horizonte, se mide ese ángulo con el sextante y ese ángulo es relativamente fácil, ¿no? Hay que hacer varios intentos pero es relativamente fácil. Lo que es difícil luego son los cálculos de navegación astronómica, que sí que para sacar la latitud y la longitud pues hay que hacer unos cálculos que ya son un poco más avanzados, todo pues con cálculos matemáticos. La latitud es más sencilla y la longitud pues históricamente desde los tiempos donde no había cronómetro y no se podían medir los tiempos, siempre ha sido pues el talón de Aquiles un poco que nos vuelve locos a los navegantes. Y sí lleva un tiempo en Stella Oceani, pues ha habido en los 2 años, no sé, conocerás el libro de navegación astronómica de Luis Mederos. Luis Mederos ha participado en 2 charlas en la introducción de las 2 travesías. Sí. Y él siempre nos dice que los cálculos se hacen en 15, 20 minutos, ¿no? Pero yo creo que ningún navegante en la competición ha sido capaz de bajarlo de 1 o 2 horas mínimo de estar ahí calculando. Sí lleva un tiempo, sí. Oye, Eduardo, los instrumentos que se llevan a bordo, ¿no? Además del sextante, la brújula, un reloj o el almanaque náutico, como ya hemos mencionado, completan la lista de estos instrumentos que necesitamos para navegar sin electrónica. Efectivamente, el resumen que has hecho al inicio, la verdad que está muy bien. Y esos son los instrumentos. El sextante, cuando íbamos de Cádiz a La Palma, pues en cuanto salías de Cádiz, a las 5 horas ya dejabas de ver tierra durante 6 días y el sextante es el único instrumento que podías usar hasta llegar
a La Palma. Una vez que tienes esos grados que hemos comentado, tienes que usar el almanaque. El almanaque es pues un libro en el que te marca en qué posición están los astros y qué ángulos hay entre varias referencias, ¿no? Entre estrellas. Y después, en esta versión Stella Oceani Med, que llevamos haciendo 2 años, sí que el compás de demoras tiene mayor relevancia porque estamos navegando entre todas las Islas Baleares. Entonces la competición se compone de 4 observaciones con sextante y a lo mejor 10 o 12 con demoras. Entonces el compás de demoras, pues una demora simultánea, no simultánea. Hay varias maneras de ubicarte con el compás de demoras, también toma un papel relevante. Sí. Para quienes quieran disfrutar de la navegación sin instrumentos electrónicos, esta desde luego es una gran oportunidad, pero también lo es para quien está estudiando, para quien está sacando algún tipo de título, ¿no? Ya sea alper o patrón o capitán de yate, pues para poner en práctica lo que se estudia en el libro y lo que hay que mirar en la teoría. Sí, efectivamente. En la versión original del Atlántico sí es verdad que al usar casi exclusivamente el sextante es un poco más orientado a personas que estén sacando el capitán de yate, pero en estas 2 versiones nos hemos dado cuenta que la participación de la tripulación a bordo, siempre hay una navegante en el barco, pero en la participación en la versión mediterránea es mucho más alta de personas que se están sacando el PER o patrón de yate, porque que hay que hacer esos cálculos con compás de demoras que pues en el examen siempre trabajamos con la carta del estrecho y te ponen unos supuestos que a lo mejor son poco reales, pero aquí cuando vas navegando y ves el faro y tienes que ver el faro si el que estás viendo es ese o no, y tienes que mirar la carta. Luego la escala de la carta también es muy importante porque si es muy pequeña tu error va a ser muy grande. Claro. Y el barco se mueve y hay bruma y entonces te empiezan a añadir una serie de elementos que lo hacen más complicado, pero sí que desde el año pasado tenemos una app móvil donde se van registrando las posiciones reales y una vez calculado tu posición la metes en la app y te calcula, te da unos puntos dependiendo de qué tipo de observación y cómo de preciso ha sido. Te da unos puntos instantáneamente, ¿no? Entonces, pues es un momento muy emocionante donde toda la gente que ha estado participando con la carta náutica y tal, pues tenemos vídeos, ¿no? Que parece que, pues como cuando se mete un gol en fútbol, pues aquí igual, ¿no? Que claro. Se han tocado 6, 7 puntos y tienes una clasificación virtual al instante. Ya. Oye, estamos en la 4ª edición de la Stella Oceani, si los cálculos no me fallan. Imagino que en un desafío como este, las anécdotas que se dan son muchas, ¿no? ¿Cómo llegan los participantes? ¿Expectantes? ¿Ilusionados? No sé, ¿pesan más las ganas de aprender o las de pasárselo bien? Pues yo creo que el perfil de la gente que viene, yo creo que es primero esa conexión de la que hablábamos, del estar navegando con los astros y tener esa conexión con la naturaleza. Yo diría que es lo primordial. Y luego, pues sí es verdad que aunque es una travesía en la que sí puedes parar, pues en una cala. El año pasado paramos en Menorca y nos dimos un baño y tomamos un aperitivo porque no estamos compitiendo en velocidad. Pero sí que la gente tiene ganas de navegar y de estar todo el rato pues, haciendo observaciones. Y luego, pues es muy importante la comunidad que se va haciendo. Cada año vemos viendo que la gente repite y que enseguida ya nos preguntan pues ¿cuándo va a ser el año que viene? Ya tengo un barco. Van haciendo como una piña y vamos siendo como una familia y esto es muy bonito. Yo creo que esa hermandad entre la gente que vamos viniendo pues es también muy bonito y la comunidad se va haciendo más grande también gracias a la bolsa de tripulantes que en la web de stellaoceani.com sí. Gratuitamente te puedes inscribir para que los patrones o patronas que inscriban barcos puedan acceder a esa bolsa de tripulantes y pues dependiendo del perfil que estén buscando seleccionar a tripulantes para sus barcos. Entonces es muy importante que la gente se apunte en esa bolsa de tripulantes porque es donde los patrones van
a llenar sus barcos con esas personas. Oye, ¿y quién se puede inscribir en esa bolsa de tripulantes? ¿Hay que tener un título náutico? ¿Hay que estar estudiando para ello? ¿O no hace falta una cosa ni la otra? Pues no hace falta. Hemos tenido incluso en la versión original en la Atlántica, de Cádiz a Canarias, tuvimos gente que era la primera vez que se montaba en un barco. Uh-huh. Y bueno, eso a lo mejor es un caso extremo, pero sobre todo en la estela Oceanimed tenemos perfiles de todo tipo, desde gente que nunca se ha montado, desde gente que está estudiando para PER, patrón de yate, capitán de yate, armadores que se animan a montar barcos y llenarlos con gente, pero realmente no hay un requisito mínimo. Lo que sí que cada barco va a requerir de unos perfiles, ¿no? Pues el patrón que se haga cargo de la seguridad y de la tripulación, el navegante que se haga cargo de las observaciones y los cálculos, y el resto de la tripulación, pues cuanto más ayude con las guardias nocturnas o con el trimado de velas o demás, pues mejor para el patrón o la patrona, ¿no? Entonces, yo creo que se suelen buscar un grupo heterogéneo que entre todos pues sumen una buena tripulación y ayuden a la patrona o al patrón. Uh-huh. Oye, Eduardo, ¿y si el reto no está en competir en velocidad ni en llegar el primero, cómo se puntúa? ¿Cuál es el objetivo de la competición? Efectivamente, pues ahí tenemos una diana, ¿vale? Que funciona de 0 a 10 puntos, siendo 10 puntos pues la observación más alta que puedes conseguir con el sextante si tu error está entre 0 y 3 millas, ¿vale? Entonces tú con la aplicación registras la posición real GPS y el anotador o la anotadora que va apuntando la fecha, minuto y segundo en la que se ha hecho esa observación, se escoge una de esas observaciones que se hayan hecho y se compara contra esa posición real de GPS que ha cogido el teléfono. Uh-huh. Y pues dependiendo de ese error, entre 0 y 3 millas son 10 puntos, 3 a 6 millas 9, etcétera, hasta 0 puntos, que es un error mayor a 30 millas. Y para las demoras, el año pasado ya implementamos una puntuación diferente, que es de 0 a 3 puntos, obteniendo 3 puntos si tu error es entre 0 y 0,1 millas, 2.0102 millas o 0 puntos entre más de 0,3 millas de error, porque en la demora pues es una observación y un cálculo mucho más fácil que la del sextante. Entonces, durante la travesía pues hay una media de 16, 18 observaciones y el que consiga más puntos al final de la travesía pues es el que gana. Ya. Oye, ¿y cómo se comprueba que las tripulaciones no se han visto tentadas a echar un vistazo al plotes? Es una muy buena pregunta y bueno, yo creo que al final delegamos en los patrones, patronas y en los navegantes pues que actúen con un espíritu marinero y bueno, realmente a día de hoy estamos obsequiando al ganador pues con Juan de la librería Robinson nos ha dado algún libro, sí, y ponemos pues alguna camiseta o alguna cosa de poco valor. Entonces yo creo mientras mantengamos los premios de valor bajo no va a haber tanta tentación. Cuando regalemos ya un coche o algo así, pues a lo mejor empiezan las trampas. Pero bueno, intentamos por supuesto que la gente no mire los GPS y el patrón solamente comunique a la tripulación una posición en caso de que sea pues una urgencia o en caso de que se esté fuera de la diana de manera consistente, teniendo un error de más de 30 millas, pues sí que el patrón tendría que intervenir y decir, oye, es que en vez de a Menorca nos estamos ya acercando a Córcega, ¿no? Entonces, habría que cambiar el rumbo. Hay que ver. Bueno, 500 millas que dan para mucho, ¿no? Para pasárselo bien, para reír y sobre todo aprender cuando el objetivo es conseguir navegar sin instrumentos electrónicos, apoyándose pues en la instrumentación de toda la vida, el sextante, el reloj, en fin, el almanaque náutico. Lo que fue una
necesidad de Paula Gonzalvo, que era sacar el título, pues de capitán de yate se ha convertido en una iniciativa muy interesante que ya va por la 4ª edición. Hablamos del Stella Oceani, que este año, como decíamos, se celebrará entre el 2 y el 10 de octubre. Vamos a recordar el recorrido, Eduardo, y con esto terminamos. Hazlo tú. Muy bien. Pues el 2 de octubre, el sábado, salimos desde Marina Vela, en Barcelona, y ponemos rumbo a Menorca. Y a partir de Menorca dejamos todas las islas por estribor. Los primeros será Menorca, después Mallorca, también la dejamos por estribor, Cabrera y Formentera por estribor, y hacemos una recalada en Ibiza, un poco pues para coger fuerzas, hacer una clasificación provisional, llenar depósitos de agua si hace falta y zarpar al día siguiente desde el Club Nautic Sant Antoni, Nautic, hacia Columbretes y en Castellón, y Columbretes, Barcelona de nuevo. Bueno, una nueva edición de Stella Oceani que, como decimos, ya está en marcha. Con uno de sus organizadores hemos hablado. Ha sido una charla muy interesante, Eduardo, muy entretenida. Gracias por tu colaboración con nosotros. Un abrazo y que este año vuelva a repetirse los éxitos de ediciones anteriores. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya tenemos inscritos un barco más que el año pasado y todavía quedan 2 meses. Así que muy pinta bien. Pues enhorabuena. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, es muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. En A Son de Mar, historias del museo. Bueno, más que hablar de historias del Museo Marítimo de Asturias, hablamos hoy de la exposición que podrá verse durante las próximas semanas y que viene además muy al caso destacar después de haber hablado de navegación sin ayuda electrónica, porque la muestra Ingenios marineros, soluciones populares en tiempos de carencia, enseña al visitante las maneras que los pescadores de antaño tenían para localizar los caladeros en un tiempo en el que el GPS y la sonda no se conocían. José Ramón García, director, muy buenas. Hola, buenos días. Oye, dicen que antes era largar y pescar, que ahora no es tan sencillo porque el número de capturas va menos. Ya. Hombre, los antiguos tenían a su favor en que no había sobrepesca, ¿eh? Ya, claro. O sea que no había que buscar mucho para encontrar. Pero claro, los peces tienen su hábitat, sí, y había que dar con él, no es fácil. Claro, en cualquier caso, de esto hablamos, ¿no? Las soluciones que encontraban los antiguos pescadores son objeto de exposición en el museo. ¿De qué muestra estamos hablando, José Ramón? Pues el título es Ingenios marineros, es decir, soluciones populares en época de carencias. Uh-huh. Había que abusar el ingenio y la época, vamos a decir, que se puede llamar tradicional, hubo muchos avances a lo largo de la historia, obviamente, pero el corte radical, creo yo, que fue a mediados, empezando la segunda mitad del siglo XX, sí, años 50 hasta 1960. Hasta entonces no había diferencia de lo que había 50 años antes o 100 años antes, exagerando un poco, ¿no? Uh-huh. Es verdad que vino el barco de vapor, que cambió aquello de la vela y el remo, pero bueno, los utensilios, aparejos, vestimenta, localización de caladeros, eso siempre igual. Sí. Entonces, en esta exposición hay un apartado que dedicamos a los caladeros asturianos entre 1920 y 1960. Sí. Son unos apuntes de el llamado Ramón el Capitán. Los capitanes son una saga en blanco larguísima, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Ramón el Capitán, Ramón García, padre e hijo, Ramón decía, Suso, el patrón de la emperatriz, en una conversación reciente,
decía que lo había conocido saliendo a Bonito a vela, sí, Ramón el Capitán. Claro, debió ser, pues, en los años 30 seguramente, cuando la vela estaba en cierto modo fuera de uso, pero aquel hombre todavía, a lo mejor para ahorrar gasolina. Sí, claro. Eso es otro, ¿no? Bueno, pues Ramón el Capitán, toda su vida pasó pescando a la vista de la costa de Bajura, sin perjuicio de que saliera ocasionalmente a por Bonito. Lo de él era una motora donde iba él con un par de hijos o un tripulante y tal, y hacían siempre la pesca de Bajura. Sí. Lo que se planteaba cada vez era, bueno, hoy llevamos a tierra una pescata de tantos kilos de congrio, hay que volver a este sitio. Claro. Pero ¿quién se acuerda del sitio donde se pescó? Porque claro, hoy eches mano a la muñeca y el GPS te marca las coordenadas y punto. Pero en aquella época ni GPS, ni sextante, ni octante, ni nada, ¿no? Y entonces recurrían a lo que llamaban enfilaciones, que eran observaciones visuales. ¿Cómo lo hacían? Pues lo mejor es poner un ejemplo. El caladero de la Maruca. Bueno, pues en la hoja que tenemos expuesta figura el texto que dictó Ramón el Capitán y que dice así: este caladero se encuentra a 6 millas al oeste del Cabo Peñas, con un fondo de 90 a 240 brazas, con sonda de mano, naturalmente. Puntos de referencia, y ahí está el Intríngulis. Entonces el dibujo tiene como 2 partes, babor y estribor, o si queréis este-oeste, ¿no? Y puntos de referencia: la tallada y la monista de la Herbosa, y al fondo el Sueve. Eso por una parte. Y por otra, Doña Paya, que nunca lo oí, al canto del oeste de la entrada de San Esteban de Pravia. Entonces, enfilando esos 4 términos, tenemos las coordenadas que dan la posición. Claro. Es el caladero de la Maruca, que como dije al principio, era un caladero extraño porque tenía una diferencia de calados muy grande, de 90 braces a 240, que a 240 ya hay lo que se llama, lo que llaman esos marineros, calume, la profundidad, ¿no? Sí, Ramón el Capitán y otros muchos que eran maestros de las enfilaciones que todavía se siguen utilizando hoy en día, porque no hace mucho tiempo, bueno, te lo contaré a ti, ahora que nadie nos oye, hace unas semanas, yendo a pescar a la pica con mi padre precisamente, tiene ahí un caladero bien señalado en el que hay que dejar la torre de un hotel justo por detrás del monte, pero luego dejas a proa Punta de la Vaca. Bueno, él tiene su historia, no le hace falta ver ningún elemento electrónico, porque ya sabes que es un pescador de la vieja usanza, y ahí tiene el caladero, y lo tiene bien señalado solo con fijarse en 4 puntos que tiene en la costa. Sí, eso, claro. Es cierto, esa pericia, ¿no? Claro, ahí intervienen 2 factores que son flexibles, que claro, todo esto es aproximado, pero es fundamental. La información se dice ahora con mucha pompa, es valiosísima, pero siempre lo fue, ¿no? Sí, claro. Por poner otro ejemplo, un caladero de calume, de profundidad, muy conocido, el Agudo. Entonces, lo que toma como referencia de este caladero, que se encuentra a 18 millas al nordeste del puerto del Banco, la profundidad aquí es, vamos a decir, máxima, 230 a 250 brazas. Por cierto, ¿cómo medían esto? Cada 10 braces había un cordelín muy fino, blanco. Blanco, mientras que la sonda era marrón, porque se curtía para que no pudiera, este cordelín se mantenía blanco o se blanqueaba con la guía. Y ahí se ponían tantos nudos como correspondiera. Cada 10 braces se ponía un nudo. De modo que había la sonda iba bajando, iba marcando pues un testigo con un nudo, con 2 nudos, que no tiene nada que ver con un nudo de velocidad, un nudo normal. 10 braces, 20 braces, así hasta 250. Y todavía, en algunos casos, ponían al final de la sonda, como no tenían plomo, porque plomo costaba dinero, utilizaban una piedra que se llamaba
cabudo, que es silicato de barita, que es una piedra muy densa y por tanto pesa mucho, pero no muy dura. Se puede hacer un esmarques para poder sujetar con un cordel. Bueno, pues el cabudo iba abajo de todo y era lo que daba llegaba al final con la sonda. El cabudo, de tal manera que a veces el cabudo, la piedra esa de cabudo, ponían un pegote de barro y entonces cuando el cabudo llegaba al fondo, con el golpe recogía información. Era una especie de sonda escandallo, en todo sentido de la palabra. Claro. Cuando se cobraba esa sonda, el cabudo en el pegote de barro traía o bien hendidures debido a que el fondo era peña, o bien graninos de arena cuando el fondo era arena, o como decían los antiguos, sable. O sea que daba la información numérica y la información cualitativa. No se puede pedir más. José Ramón, lo que sí parece cierto es que dejar nuestro destino en manos de la electrónica, que es lo que parece que hacemos, no es un buen negocio. El conocimiento del medio y la intuición para anticiparse eran habilidades que antes tenían y que parece que se están atrofiando, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Sí, es curioso. Yo, como no soy hombre de mar, lo que sí hice fue preguntar mucho. Sí. Y en algunos casos no tuve respuesta. Por ejemplo, un patrón muy famoso del banco, que fue Garrucho, patrón famosísimo en todo Cantábrico, pues aquel hombre tenía una visión especial. Sí. Iba en el barco de vapor y en determinado momento y tal, echar allá. ¿Y por qué allí? ¿Por qué allá? Bueno, pues nadie lo sabía, nadie tenía respuesta. ¿Qué veía el Garrucho ahí? No veía pájaros solamente, que sería, digamos, lo fácil, ¿no? Bueno, vas al Bocarte y ves que hay gaviotes, están a flor de agua los bocartes, ¿no? Sí. Algo veía. Como cuando se pescaba el bocarte siguiendo la toliña, el delfín, efectivamente. Eso sí, son indicadores, pero una mar que no hay ninguna referencia, ¿qué veías, no? Ya. Bueno, pues el éxito era tremendo, y ya por hablar de otra cosa más de Garrucho, una picardía que me contaban que hacía, era tan buen patrón, en el sentido patrón de pesca, de ojado y tal, que entonces la gente intentaba salir detrás de él del muelle. Sí. Cuando iban a pescar, primero Garrucho y los demás detrás. Entonces, ¿qué hacía? Cuando salía a las 4 de la mañana, por ejemplo, noche cerrada, salía al muelle, apagar luces, y apagaban las luces del barco, con lo cual los que iban detrás no podían seguir la pista. Claro. Y lo perdían de vista. Claro. Bueno, una mar abierta no tiene ningún riesgo, ¿no? Claro. Pero iba con luces apagadas hasta que le parecía oportuno. Claro. Tenemos que dejarlo aquí, José Ramón. Bueno, hemos hablado de las estrategias que seguían los antiguos pescadores en esta exposición que se muestra, Ingenios marineros, soluciones populares en tiempos de carencia, y nos has mencionado algún objeto que se exponen, pero nos han quedado otros. Nos quedan otros como las antiguas botas de agua que utilizaban, el carburo para las lámparas, incluso el capullo, que nadie se llama engaño, pero que también existe y que también está expuesto en esta muestra. Yo, si te parece, lo dejamos para el próximo día y vamos diseccionando un poquito más esta exposición, ¿te parece? Me parece perfecto. Gracias, José Ramón, un abrazo muy fuerte. Muy bien, un abrazo. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Los Juegos Olímpicos de Tokio han dejado un sabor agridulce. Como aficionados a la vela siempre queremos más en triunfos o medallas, sin tener en cuenta a veces el trabajo, el enorme esfuerzo que supone llegar a donde han llegado los regatistas profesionales que defienden la bandera de su país. Muchos de ellos habrán pasado por clases de vela ligera, como por ejemplo el Optimis o el Snipe, tan populares, y sin las cuales no se entiende la formación de una cantera que llegue algún día a competir en mundiales o Juegos Olímpicos. De vela ligera hablamos hoy con Roberto Álvarez Bucetas, de lo que supone para la formación de quienes se acerquen al mundo de la vela con diferentes motivaciones, unos para competir y otros simplemente con la intención de saber gobernar un barco. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, como coordinador de un equipo de regatas como es el de la Universidad de Oviedo, que conoce bien el ámbito competitivo, ¿hay mucha diferencia entre quienes llegan al crucero después de haber tenido alguna experiencia en vela ligera y quienes no han tenido ese contacto? Sí, hay muchísima diferencia, sobre todo en el tema un poco de lo que es muchas veces el trimado del barco. Un barco de vela ligera tiene muchos elementos los cuales pueden ser regulados, tiene muchísimos reglajes, y todos esos ajustes del barco y reglajes del barco y puesta a punto del barco, si no has pasado por vela ligera, llegas al crucero y piensas que el barco de crucero tienes el palo en una posición y es la posición que tiene que tener el palo. Pues no, pues el barco de crucero tiene los mismos reglajes que pueda tener un barco de vela ligera y podrías tocar prácticamente todos los elementos igual que lo haces un barco de vela ligera. Si no lo has vivido en la vela ligera, después es difícil poder realizarlo y realizarlo correctamente en un barco de crucero. Bueno, ya hemos dicho que muchos de los regatistas profesionales que conocemos y hemos visto estos días en televisión han pasado por clases de vela ligera tan populares como pueden ser el Optimis, el Snipe o el Láser, que ya de por sí es una clase que podemos ver en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ¿cómo se da el salto de estas clases que, digamos, y repetimos, son tan populares a otras menos conocidas como 49er o la clase Fin, que solamente podemos ver en mundiales y en Juegos Olímpicos? Bueno, pues una vez llegada a una edad que pasas un poco de lo que es escuela, podemos decir de alguna manera, o lo que son propias regatas locales, pues tienes que plantearte que tu meta va a ser la competición, y la competición en vela ligera. Pues bueno, pues hay que buscar pues una clase, y todos los clubs tienen una clase de salto a lo que se podemos denominar una clase olímpica, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los clubs normalmente suelen tener pues láser, parten lógicamente, pues no sé, del típico raquero de barco escuela, tienen Optimis, tienen láser, y de esos barcos después van a ser una plataforma para saltar a una de las clases, la que ellos consideren o la que puedan en la zona, muchas veces en las que estás navegando, exista esa clase para poder plantearte tu meta, pues competir y llegar a lo máximo, un mundial, o incluso poder llegar a ir a unas olimpiadas, que bueno, que puede ser el reto más ambicioso que puede tener alguien que sea aficionado a la vela, ¿no? Roberto, cada una de las clases que vemos en Juegos Olímpicos tiene sus requisitos y exigencias, bueno, pues en cuanto a conocimiento e incluso preparación física, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el láser es más exigente físicamente. Sin embargo, hay otras clases como 49er donde la competición entre los dos tripulantes también se hace muy, muy importante. Sí, es fundamental. Bueno, se escogen las clases y las clases cambian. De hecho, este año fue la última olimpiada en la cual va a competir la clase Fin, en la cual nosotros hemos obtenido este año la medalla de bronce con Joan Cardona, ¿no? Se escogen esas clases y todas tienen unas características, barcos en solitario. De hecho, hay 4 clases femeninas que son láser radial, RX, que es tablas, el 49er FX, que sería el barco tripulado por 2 personas, y ya puede ser que sea un barco muy, muy, muy planeador. Y el clásico 470, que bueno, es el que perdura prácticamente desde hace muchísimos años. En hombres, en lo que seríamos clases masculinas, tendríamos 5 clases: tabla, RS, el láser estándar, el Fin, el 49er y lo que sería el 470. Y hay una clase mixta que es el Nacra, que es un catamarán con foils. Es la introducción que tiene a los foils dentro de lo que son las clases olímpicas, ¿no? Y aquí hay que comentar una cosa dentro de lo que es el Nacra, que a mí la verdad es que me hace mucha, no sé, me gusta. Santiago Lange es un argentino de 59 años, que con eso ya se dice prácticamente todo, sí. Que yo creo que lo ha ganado todo en el mundo de la vela, lo ha ganado todo, no le queda cosas por ganar. Sí, hay que ver que es un deportista de raza, ¿no? Es una historia que tiene tiene libros ya escritos y tiene su historia el Ángel para hablar de ello, más de un programa y más de un podcast de los que tenemos nosotros aquí, ¿no? Oye, Roberto, si quieres comentamos un poco los resultados en las categorías, bueno, los resultados del equipo español, ¿no? En los cual, bueno, dentro de esas 10 posibles clases o 10 posibles medallas que podemos tener, lo primero, decir, España es una potencia en vela, y en vela olímpica también.
No creo que lleguen a 6 países en el mundo que hayan competido en los Juegos Olímpicos de Tokio, que hayan presentado, tengan representación en las 10 clases. Es muy complicado, es difícil. España lo tiene, no hay 6 países que tengan eso, con lo cual eso ya es un triunfo y eso es un éxito, ¿no? Y después, bueno, se han obtenido dos medallas de bronce en lo que sería, en fin, con Joan Cardona, que decíamos antes, y en el 470 masculino de Jordi Samar y Nicolás Rodríguez, que han obtenido un bronce. Y después dos diplomas que serían para el 49 en chicas, con Tamara Echegoyen y Paula Barceló. Tamara Echegoyen, que bueno, pues era parte de la tripulación de nuestra olímpica pumariega, sí, en Londres con el Elliot, ¿no? Y ahora he quedado un diploma en 49. Y otro diploma para los 49 chicos, con Diego Botín, el cántabro Diego Botín y Iago López Marra, gallego. Los diplomas sí han tenido mala suerte por el medal, que ha bajado mucho el viento y no eran unas condiciones muy favorables para ellos. Yeah. Podemos decir también que la estructura de lo que es la competición olímpica o la regata olímpica está constituida normalmente de 10 regatas de flota de todos los equipos que puntúan un punto cada uno de los puestos que alcance cada tripulación, y después se pasa a una medal. La medal es lo que se llama la regata de los 10 primeros. Después de haber realizado 10 regatas, los 10 primeros pasan a la medal. Ahí la puntuación es doble. Y esa puntuación doble pues se suma a lo que has obtenido en la clase de flota, ¿no? Y con eso se hace pues el resultado de clasificación final que ha dado pues, estos resultados que acabamos de comentar, ¿no? Sí. Tengo la sensación, Roberto, de que la vela olímpica es una modalidad en la que se van incorporando clases y a la vez se descuelgan otras, porque, por ejemplo, Ángela Pumariega, que ya has comentado, ganó el oro en Londres en clase Elliot. Esta clase no la hemos visto en los Juegos de Tokio. Sí, el COI, el Comité Internacional y la Federación Internacional ISAF se reúnen y van buscando las clases que consideran que son más idóneas y más adecuadas para la competición en vela olímpica. Sí. Eso es algo que fluye, que cambia, que se modifica. De hecho, se cae el fin, como decíamos antes, para las próximas Olimpiadas. Y se está buscando un barco de crucero con tripulación mixta, que ya se ha aprobado. De hecho, hay tripulación española que está navegando ya en ese barco y están buscando un modelo para poder incorporarlo a las próximas Olimpiadas. Sí, es algo que está siempre cambiando, ¿no? Ya. Bueno, ya decíamos, desde Londres, donde una paisana de la tierra, Ángela Pumariega, se hiciese con el oro junto a Tamara Echegoyen y Sofía Toro en clase Elliot, y Marina Labau lo hiciese en RSX, la vela española no ha vuelto a pisar el podio de unos Juegos Olímpicos hasta estos de Tokio, en los que han conseguido 2 medallas de bronce. Vamos a escuchar, si te parece, la opinión de Santiago López Vázquez, director de preparación olímpica de la Federación Nacional. Bueno, lo primero, el objetivo de lo que era el equipo olímpico español de vela era volver a recuperar medallas para España en esta modalidad, en este deporte, y eso lo hemos conseguido. Evidentemente veníamos un equipo muy fuerte, con muchísimas aspiraciones, y siempre nos hubiese gustado poder conseguir más, pero sabemos la dificultad que conlleva cualquier tipo de chapa, ¿no? Y la verdad es que han costado mucho, han sido todas muy sufridas y hemos de estar muy satisfechos de todo el trabajo. Bueno, esta es la opinión de Santiago López Vázquez, con la que coincides, Roberto, por lo que nos has dicho. Objetivo cumplido. Sí, pero objetivo cumplido. 2 medallas y 2 diplomas olímpicos, bueno, pues es un éxito, yo consigo eso. Las expectativas, oye, siempre pueden ser mayores, pero los resultados son buenos y muy satisfactorios, yo creo. Bueno, pues nos quedamos con este resumen, sabedores de que el deporte de la vela sigue vivo, con cientos de chavales además entrenando cada semana, como decíamos, en clases tan populares como el Optimis o el Snipe, y soñando con representar algún día a su país. Gracias, Roberto, un abrazo. Un abrazo. Cerramos portillos y tambuchos. Hasta aquí un nuevo podcast de A Son de Mar, y como hacemos en cada episodio, si te han gustado los contenidos, te invitamos a que los compartas en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharnos, haciendo así más grande la comunidad de oyentes. Gracias infinitas por ello. Hasta la próxima. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor.
Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.